la Corte Suprema de Justicia con una declaración bastante fuerte por parte del ministro Gustavo Santander en torno a procesos a cargo de la fiscal Estela Maricano. De hecho, estamos en comunicación, don Lucas Aracho, con el doctor Enrique Ronaveter, a quien por supuesto le agradecemos muchísimo el tiempo y la posibilidad de compartir esta información. Gracias, doctor, gracias por atendernos. No, muy buenas tardes a ustedes, los agradecimientos por la deferencia. Siempre un saludo para vos, Marta, Lucas y Marcos en el programa. Buenas tardes. Bueno, queríamos hacer un repaso de lo que fue ayer la sesión del jurado, doctor. Uno de ellos también el caso de la abogada Cintia Espínola, la jueza penal de Canindeyú, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad lo primero que hay que subrayar respecto a esta pregunta es que en el ámbito del jurado se abrió una investigación el año pasado. Y el año pasado de esa investigación aparecieron los nombres de todos los que ahora estamos analizando carpeta por carpeta, pero yo insistí que llamativamente solamente a 4 personas se les inició una investigación, un enjuiciamiento, y hice referencia ayer de que, por ejemplo, en la causa que motivó el enjuiciamiento de la entonces agente fiscal Cintia Espínola, también existían causas vinculadas a otra agente fiscal, pero que presentó renuncia creo que en marzo de este año, por lo que se imposibilitó el inicio de un enjuiciamiento o por lo menos una investigación, lo cual es sumamente llamativo porque se perdió un lapso importante, y eso yo puse de resalto porque para nosotros es deber poner a conocimiento de la opinión pública y de la ciudadanía que sigue las transmisiones el contexto en el que se dio eso. Y en ese contexto, valga la redundancia, yo solicité que se disponga el inicio de un enjuiciamiento de la entonces agente fiscal, que si bien ya no es agente fiscal, es jueza hoy día. Eso no implica que ha perdido la potestad, o sea, que el jurado haya perdido la potestad de poder investigar y eventualmente juzgar la conducta de agentes fiscales, jueces, mientras permanezcan en el ejercicio de una función vinculada al quehacer judicial y obviamente bajo la competencia del jurado. En el contexto que acabo de señalar, visualicé que habían 2 órdenes de captura o 2 órdenes de detención preventiva y la amenaza de que se iba a materializar si es que la persona que es convocada en calidad de imputada no comparecía sin justa causa para ejercer un derecho constitucional como es la declaración indagatoria. Y precisamente estas causas fueron mencionadas en la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia bajo la presidencia de la doctora Claudia Cristioni, que es lo que motivó finalmente el inicio de las investigaciones en la carpeta fiscal. Entonces, el enjuiciamiento se debió a que el esquema de apriete se daba por la apertura de causas, la realización de actos de investigación sobre hechos que el propio Tribunal de Sentencia que analizó la conducta del señor González Dávila determinó que eran absolutamente inadmisibles porque no existía posibilidad de encuadrar conducta punible cuando se trataba de simples deudas que se trataban de penalizar. Y basándome en esa evidencia que está en la sentencia, que hoy tiene autoridad cosa juzgada, es que ese dato es el que no se puede hoy poner en tela de juicio. Entonces, esto no significa un anticipo de postura ni nada, sino el argumento de la imputación que constitucionalmente se debe señalar con precisión, y es lo que yo señalé. Estas son las 2 circunstancias que ameritan el enjuiciamiento, y bueno, la afectada por esta decisión tendrá que ejercer su defensa con la amplitud y la prevalencia de todos sus derechos procesales, como la cita toda persona que es sometida a un proceso. Doctor, cuando se habla de una deuda, no se puede hablar de una estafa, ¿verdad? Es que ese pues es el problema.
nosotros tuvimos una serie de cambios normativos que han dejado prácticamente bajo un extremo casi evidente de que alguna circunstancia vinculada al incumplimiento de una obligación sobre la base de un documento bancario como un cheque podría configurar estafa. Y me explico mejor. Desde el momento que se eliminó el delito de emisión de cheques sin fondos, desde el momento que se dicta una ley que permite el uso de cheques de pago diferido, y desde el momento que la normativa civil ha establecido que existen otras modalidades de incumplimiento obligacional, obviamente por el principio del derecho penal mínimo, la configuración de una conducta por el solo hecho de emitir un cheque, y más en la coyuntura que señaló el Tribunal de Sentencia presidido por la doctora Claudia Cristiani, y pues no se puede decir que estamos frente a los elementos objetivos del tipo de estafa. Entonces, acá hubo modo operandi que dijo el mismo Tribunal de Sentencia. Se denuncia penalmente, muy pocas veces asume el rol de querellante, si así tiene que llamar la atención. La Fiscalía comunica al inicio de la investigación, se pide oficio, se libra oficio a los bancos o al banco para que informe sobre las características del cheque o la cuenta en este caso del denunciado, y después venía la convocatoria indagatoria, y en algunos casos, como los que te puntualicé recién, ya se advertía que se iba a decretar la detención con carácter urgente si es que no comparecía sin alegar justa causa. Este modo operandi se da en todas las causas. Y eso es lo que dijo la presidenta del Tribunal de Sentencia, está plasmada en su sentencia, la doctora Claudia Cristiani, cuando decía que era un calco de todas las causas que fueron individualizadas. Entonces, ese elemento es el que ha sido puesto en tela de juicio con respecto a la actuación de agentes fiscales. Pero yo quiero ir un poquito más, porque si hubo declaraciones de rebeldía, el juez tuvo que haber intervenido. ¿Y qué hizo el juez? ¿Qué hicieron los tribunales de sentencia? ¿Qué hicieron los tribunales de apelación? Porque cuando vinieron varias de las víctimas a declarar, a mí me quedó muy clara la exposición que dio el señor Carlos Alberto Quise, donde incluso habló de que un tribunal de apelación, el doctor Arias también declaró en calidad de abogado del señor Quise, y señaló de que salió una sentencia absolutoria y la víctima, sin asumir el rol de querellante, promovió un recurso y se le dio trámite a la apelación. O sea, imagínate el nivel al que se ha llegado. O sea, se trataba de un ciudadano privilegiado, pues yo te puedo asegurar que si era Marcos, Lucas, Aldo o Quique los que hacían eso, te iban a imponer las costas y te iban a sancionar por haber planteado una querella de manera temeraria o una denuncia temeraria. Sí, definitivamente. Y coste, o sea, y vamos a entrar a básicamente un ejemplo cuasi ridículo. Toda esta gama de fiscales y jueces ya estudiaron y se recibieron con el nuevo Código Penal, con esta teoría que vos estás, pero excelentemente explicando, doctor, que dejó de ser delito eso. Y acá, categórico, en un 100% de las causas de González Daer se presentaron de esta misma manera: cheque de pago diferido, deuda que se cubrían con cheques, pero eso no es estafa. Entonces, ¿qué es lo que hacía el fiscal o qué es lo que hacía el juez para admitir eso, verdad? Por apropiación, por ejemplo, ¿no? También se hablaba de apropiación, muy bien, eso que acabas de decir, Lucas, eso no solamente estafa, también hablaban de apropiación, pues si que se hubiese apropiado su dinero. Vos te imaginas, la apropiación no tiene nada que ver con la estafa, porque la apropiación es directamente que te apropiaste de un bien mueble, vas alegando incluso una relación de confianza, y ninguna de esas cosas están mencionadas en el escrito de denuncia. La denuncia es el cheque, el señalamiento de la cuenta cancelada, y eso ya está. Y no es así. Antes se permitía eso porque existía una ley en la que se prefería utilizar la ley de emisión de cheques sin fondo como cuestión penal, que fue justamente derogada a la luz de la Constitución de 1992, que prohibía expresamente la prisión por deudas. Categórico. O sea, doctor, volviendo al tema de que ya no es fiscal y ahora es juez, no por eso se extingue la causa ni prescribe mucho menos la causa, ¿verdad? Claro, porque la prescripción, yo también quiero señalar, en los dictámenes del año pasado
se hizo referencia a que por el artículo 11 de la ley nueva, muchas de las conductas no podían ser investigadas porque se prescribieron. Eso es grave, eso no en ningún momento, porque yo le voy a decir una cosa, la prescripción en materia penal tiene una circunstancia muy distinta a la que se analiza la prescripción en el ámbito del jurado. Puede ocurrir que el tiempo del hecho en materia penal coincida con el tiempo del análisis de la conducta de mal desempeño. Pero en la mayoría de los casos, uno puede analizar la conducta recién cuando se realizó. Y la conducta de mal desempeño proviene generalmente de todas las actuaciones o de un gran cúmulo de actuaciones que realizan los fiscales y jueces. En ese sentido, nosotros cuando tomamos conocimiento de esto, cuando se dictó la sentencia, sí, y cuando esa sentencia se dictó a finales, en diciembre del año 2021. Por lo tanto, recién por la ley nueva del jurado, ¿verdad? La ley 6814, el artículo 11, esto prescribe a los 2 años. Por lo tanto, todavía no prescribió. Entonces, hasta yo veo mal cálculo por parte de la asesoría jurídica en su momento para haber dicho eso, y en eso se respaldan muchas de las causas que no fueron incorporadas. Entonces, esa es la advertencia que yo ya hice. Entonces, si vamos a investigar una por una, que es lo que también se resolvió ayer. Sí. No es que vamos a estudiar en todo como un paquete, no, una por una, porque no hay la concurrencia de la triple identidad, de sujeto, objeto y causa. Los sujetos son distintos, cada fiscal es responsable de sus actos. Claro, y cada acción es responsable el fiscal que lleva adelante esa acción, ¿verdad? Y recordemos que la sentencia, y el juez también, hablemos en esa sentencia, hablaba de acciones, ¿verdad? De acciones que la prensa lo denominaban aprietes, ¿verdad? Porque más de eso realmente no pudo haber sido catalogado, doctor. Estamos teniendo un avance demasiado lindo e importante en las discusiones del jurado. Es más, nos está haciendo ver algunos partidos de fútbol, incluso con Lucas acá, porque se extiende hasta las 7, las 8 se van ahí. Pero da gusto. O sea, ¿por qué? Porque en realidad ayer se armó una gran discusión sobre la participación o no en política de los funcionarios del Estado, los funcionarios del jurado, ¿verdad? Pero cuando uno asume una posición, así da gusto, ¿verdad? Como decía Retamoso, yo no estoy de acuerdo porque yo soy político. Y está bien, yo que le diga así, ¿por qué? Pero nosotros vamos a crucificarle a nadie por su opinión. Yo valoro la postura de cada uno de los compañeros del jurado y se respeta absolutamente. La discrepancia es una cosa, pero no porque discrepe vos conmigo y automáticamente voy a considerar que está equivocado. ¿Quién soy yo para hablar de la absoluta verdad? Nadie es dueño de la verdad. Sí, y se vio una discusión importante, se vio una discusión bastante sana. Algunos decían, no, pues nosotros somos políticos, ¿cómo que nuestros funcionarios no van a poder? Y está bien, ¿verdad? Que se discuta de esa manera. Estela Mari Cano. Antes de pasar nomás, ¿se va a hacer una sesión extraordinaria para resolver ese punto? Mañana se hace la sesión extraordinaria donde vamos a evaluar 2 sentencias definitivas. ¿Por qué se hace esa sesión extraordinaria? Como ustedes sabrán, el 30 de junio fenece el mandato de 4 integrantes del jurado. Sí. Y el nuevo Parlamento el nuevo Congreso tiene que designar a los representantes ante este órgano y luego deben prestar su juramento. Eso no creo que se pueda lograr para la semana que viene. Y hay un peligro de que si estas causas no tratamos, que se produzca la caducidad por los 180 días. Entonces, por eso es que se convoca la sesión para poder resolver y también analizar otras 20 causas más de las 30 que fueron analizadas por dirección jurídica en el mismo contexto que es la causa penal 122. Y ahí vamos a analizar, vamos a ver qué es lo que se tiene, si faltan todavía completar carpetas fiscal y expedientes judiciales, lo vamos a pedir, o si no, directamente vamos a ver en cuáles correspondería a lo mejor la apertura de un enjuiciamiento. Sí, excelente. Se hablaba mucho, y mucho tiempo se habló de una protección política o fáctica a favor de la fiscal Estela Mari Cano. Este nuevo jurado, que da gusto verle, dejó de lado absolutamente esa protección, porque ayer
incluso aparte de enjuiciarla, la suspenden y piden la ratificación de la suspensión a la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero señalar una cuestión. En realidad la postura vino de la Corte porque la Corte evaluó en una sesión plenaria anterior y yo mismo fui entrevistado, creo que ese día por otra radio colega de ustedes, y dije, miren, yo tengo conocimiento a través de lo que se publicó, pero justamente la Corte tiene 2 representantes y sería bueno que ellos hagan mención de eso. Y eso ocurrió ayer. Mi intervención se debió a que me pidió el ministro César Garay que dé lectura a la base de la cual sustenta el pedido de enjuiciamiento. Y hice eso y al final él dio los argumentos que los presentó por escrito y eso es lo que se plasmó. Fundamentalmente yo quiero señalar que se trató de un informe de auditoría previa o preliminar, como informe de actuación. Auditoría de reacción inmediata. Inmediata, todos estos nombres así que le ponen. Auditoría. Auditoría, en fin, ¿verdad? A una reacción inmediata del órgano fiscalizador de la Corte y en ese sentido ellos constatan. Yo lo que estuve leyendo, pues yo soy una persona que ahí nos ponen a conocimiento, se dispuso la unidad, pero yo creo que también el informe hace referencia a la actuación de la magistratura. Entonces, yo quiero ver un poquito eso. Una cosa es el enjuiciamiento de la agente fiscal, pero yo también creo que tenemos que analizar la conducta de los jueces. Reitero, hoy en el proceso penal, cuando se analiza un requerimiento, ¿qué necesitas indefectiblemente para que corra ese planteo de la fiscalía? La resolución del juez. Sí. Entonces, vos no podés desligar una decisión con respecto a lo que pide el fiscal y lo que decide el juez. Entonces todo está vinculado. Yo creo que por una cuestión saludable acerca de deslindar claramente la responsabilidad, tendríamos también que ver la actuación, en este caso, del o la juez que intervino en esta causa. Vos sabés, doctor, que es tan saludable, en serio. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo que, no sé, tal vez ya había compartido esta anécdota contigo o con otro profesional del derecho. Me voy a decir a Coronel Oviedo. Voy a Coronel Oviedo y hablo con una jueza penal de garantía y le digo, mira, este hecho no es un hecho punible ambiental. ¿Por qué? Porque la 716/95, que establece los hechos punibles ambientales, establece como parámetro primordial de entrada tiene que ser grave el hecho. Porque si no va al ámbito administrativo por la mínima intervención del derecho penal. Está plasmado en la 716. Y me dice ella, mira, Marcos, nosotros somos amigos, nos conocemos hace mucho, hasta probablemente tenga razón. Pero vos viste alguna vez que algún juez penal de garantía haya ido al jurado por elevar una causa a juicio oral. No, me dice. Entonces todo lo que viene yo elevo a juicio oral, me dice. Ya la mala práctica. Lo que dicen los Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dice saludable el doctor? ¿Por qué? Porque le vas a obligar también al juez penal de garantía que haga su trabajo. ¿Cierto? Que convertido en juez de etapa intermedia se constituya realmente en el filtro. Claro. Porque, es fundamental eso. ¿Cómo me vas a decir? Me quedé tan sorprendido, una persona preparada para más, ¿verdad? Le dije, ¿cómo no puedo argumentar lo que te está diciendo? No, me dice, yo envío todo a juicio oralmente. Bueno, y fíjate, mientras hoy la Corte Suprema está tratando de dictar de vuelta una acordada o unos indicadores operativos para evitar que todas las causas vayan a juicio oral y público, vos tenés el mensaje que viene de abajo, del día a día, de la judicatura penal de garantía, que te dicen, no, en caso de duda, a juicio oral y público. Sí. Y eso colapsa el sistema y eso genera la mora judicial y el descreimiento en el funcionamiento de la justicia que tenemos. Y conste que el caso de duda debería de favorecer al procesado. Bueno, pero acá justamente la duda no se utiliza así. Bueno, es terrible. Por eso estas son, yo llamo distorsiones. Sí. Estas distorsiones finalmente pasan la factura a la percepción ciudadana que nuestra justicia no es pronta ni barata. Entonces, esas son las cosas que hay que poner en el tapete. Así mismo. Doctor, te agradecemos muchísimo la atención y el tiempo. Gracias a ustedes, a las órdenes, y un saludo a la audiencia. A las órdenes, que tengan. Gracias, doctor. Igual, doctor.
Usted está escuchando PDS. Y escuchaban también al miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrado, don Enrique Kronawetter, que habló con nosotros así y también anunciaba ya la reunión de mañana. Sí. Así que de